Durante casi medio siglo, Camila fue vista como la mujer que amaba a Carlos, soportando en silencio los susurros del pueblo y las miradas de desprecio de la alta sociedad. Ella era la sombra constante detrás del príncipe, la figura discreta que, pese a todo, nunca se alejó. Pero una tarde helada, en una sala fría de Clarence House, el juego cambió. Camila se sentó frente al hombre que ahora era rey, lo miró directamente a los ojos con una firmeza inesperada y pronunció unas palabras que perforaron más que cualquier escándalo de prensa. ¿De verdad crees que me quedé por amor? No, Carlos, me quedé por el trono. Fue en ese preciso instante cuando Carlos se desplomó por dentro. No lo derrumbó la crítica pública, ni la culpa, ni siquiera el duelo interminable por Diana. Lo quebró una verdad desnuda y cruel que jamás vio venir. A lo largo de todos esos años, creyó ser amado, pero no fue más que un peldaño en el largo ascenso de una mujer impulsada, no por el afecto, sino por una ambición cuidadosamente alimentada. Camila nunca necesitó ser amada, necesitaba poder. Necesitaba estar por encima de todos, incluso por encima de William, incluso más allá de la férrea presencia de la princesa Ana. Nadie podía detenerla con facilidad. Ella no buscaba aprobación, buscaba dominio. Y cuando por fin su máscara cayó, aquellos que habían observado todo en silencio decidieron que era hora de responder. Ya no era el viejo triángulo amoroso que tanto alimentó las portadas de los tabloides. Ahora era una guerra final, una batalla definitiva entre el poder y el honor. Afuera, la lluvia caía suave sobre Kensington Palace, dejando pequeñas gotas que resbalaban por los ventanales, como si el cielo aún llorara por las heridas no cerradas del año 1997. La tragedia en París aún era reciente. La muerte de la princesa Diana seguía siendo una sombra oscura que cubría a la familia real británica, con una melancolía que no desaparecía. El pueblo murmuraba acusaciones, la prensa escarbaba sin descanso, y Carlos, entonces príncipe de Gales, cargaba con un luto que no sabía cómo expresar. En una habitación cálida, pero densa del palacio, el resplandor dorado de la chimenea iluminaba el rostro de Camila, una mujer de mirada aguda y sonrisa entrenada por décadas de cálculo. Frente a ella, Carlos permanecía en un sillón, con el alma rota, el futuro de la corona pesándole como una piedra en el pecho, la culpa y la pena tragándoselo por dentro. Él fijaba la vista en las llamas que danzaban ante sus ojos, respirando con dificultad, como si cada pensamiento sobre Diana le apretara el corazón un poco más. Camila, susurró, su voz ronca y cargada de dolor. No sé si puedo seguir así. Todos me ven como el villano. Nunca nos perdonarán, ni a mí ni a ti. Camila se inclinó hacia él, y con una mano que parecía tierna pero estaba guiada por la estrategia, le tocó suavemente el brazo. «Carlos», dijo con voz tranquila, casi envolvente, «no puedes seguir viviendo bajo la sombra del pasado. Diana ya no está, y aunque duela, tú sigues siendo el príncipe, el futuro del reino. Yo comprendo ese peso, sé lo que implica, y tú necesitas a alguien que entienda lo que significa esa responsabilidad». Sus palabras fueron como un bálsamo tibio, filtrándose lentamente en la mente agotada de Carlos, cansado por noches sin dormir y el juicio constante del público. Camila lo sabía. Entendía que la muerte de Diana no era solo una tragedia personal, sino una mancha en la imagen de Carlos ante la nación. Y con su inteligencia afilada y su ambición encendida, vio en ese dolor una oportunidad. Llevaba años preparándose para este juego silencioso. No quería ser solo la amante que vivía entre sombras. Quería ser la figura de poder, la verdadera influencia detrás del trono.
Camila no era una joven ingenua que llegaba al palacio con sueños de amor. A sus 40 años, ya había aprendido a leer a las personas como si fueran libros abiertos, a usar las papalabras como dagas envueltas en terciopelo y a transformar las debilidades ajenas en peldaños hacia su objetivo. Desde hace mucho, conocía bien las historias de la monarquía, del poder supremo pero frágil que representaba la corona. Y ahora, sentada frente a Carlos, no era solo su confidente, era una cazadora paciente, esperando su momento con la certeza de que estaba cerca. Tú necesitas a alguien a tu lado, continuó con una voz suave pero cargada de intención. Alguien que no solo te ame, sino que te comprenda. No puedo prometer que el dolor desaparecerá, pero te prometo que estaré aquí, caminando contigo bajo cada tormenta. Carlos alzó la vista. Por un instante, un leve destello de esperanza apareció en sus ojos cansados. Camila, no sabes cuánto significa eso para mí, dijo Carlos, con la voz temblorosa, casi quebrada. He perdido tanto, a Diana, el respeto del pueblo, incluso a mí mismo. Pero contigo, no me siento tan solo. Camila sonrió, una sonrisa perfecta, medida, construida con la precisión de quien sabe qué mostrar y qué ocultar. Tras esa expresión amable, se escondía una mente que no descansaba, una mente que planeaba. Por supuesto, Carlos, respondió suavemente, mientras sus dedos apretaban los de él con delicadeza. Pasaremos por esto juntos. La chimenea, que antes ardía con fuerza, empezaba a extinguirse poco a poco. Las llamas se desvanecían, dejando tras de sí brasas encendidas que latían con la calma de una noche casi tranquila. Carlos, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo un poco menos solo, se dejó llevar por el sueño. Su respiración se hizo lenta, sus pensamientos se silenciaron. El consuelo de Camila, aunque breve, le dio un respiro, pero Camila no durmió. Permaneció allí, en silencio, con la mirada fija en un punto invisible más allá de las paredes, en algún lugar donde el futuro tomaba forma. Mientras Carlos dormía, ella pensaba, calculaba. Afuera, la lluvia seguía cayendo, fina pero constante, como un aviso del destino que nadie estaba dispuesto a escuchar. Para el año 2025, el Palacio de Buckingham aún se mantenía imponente, majestuoso por fuera, pero por dentro hervía de tensión. El rey Carlos III, ya con 76 años, se había retirado temporalmente de sus funciones, debilitado por una enfermedad que nunca fue claramente especificada en los comunicados oficiales. Se hablaba vagamente de problemas de salud, pero dentro de los muros tallados con siglos de historia, otra clase de tormenta se estaba gestando, y en el centro de esa tormenta estaba ella, Camila. Ya no solo era la esposa devota del monarca, sino la figura que, desde las sombras, movía los hilos, reina consorte de título, pero reina estratega en la práctica. En una sala privada de Clarence House, presidía una reunión con un grupo cuidadosamente seleccionado. Su presencia era imponente, vestida con un elegante vestido de seda azul oscuro, su cabello plateado recogido con precisión, y su mirada aguda, escaneando cada rostro alrededor de la mesa. Debemos asegurarnos de que todo funcione perfectamente mientras Su Majestad descansa, declaró, con una voz firme pero medida. He propuesto algunos ajustes en el equipo de asesores para optimizar la gestión. Aquellas modificaciones no eran detalles menores. Durante meses, Camila había maniobrado en silencio para desplazar a los más fieles colaboradores de Carlos. Uno a uno cayeron figuras históricas: Sir Edward Langley, su mano derecha en temas financieros, y Lady Margaret Vos, responsable de las labores benéficas reales durante décadas.
Ambos habían sido apartados, reemplazados por nuevos rostros, elegidos no por su lealtad al rey, sino por su devoción hacia Camila. Los reemplazos eran discretos pero eficaces: abogados, expertos en medios, asesores financieros. Todos, de una forma u otra, estaban vinculados con ella desde los tiempos en que era duquesa de Cornualles. Mientras tanto, en otra ala del palacio, la princesa Ana hojeaba una gruesa pila de documentos en su oficina privada. Su expresión era tensa, su mirada concentrada. No era una mujer fácil de engañar. Frente a ella, el príncipe William contemplaba en silencio los jardines reales desde una ventana, con la luz del verano bañando su perfil pensativo. «Algo no está bien», murmuró Ana, cerrando el informe con fuerza. «Camila está cambiando demasiado y demasiado rápido. Edward ha sido desplazado a un puesto simbólico y Margaret prácticamente obligada a jubilarse. Esto no es casualidad, William». William apretó los puños, alto, sereno, pero con una firmeza que venía de su madre. Su rostro recordaba al de Carlos, pero sus ojos tenían el fuego decidido de Diana. «Lo he notado», dijo con la voz baja, pero cargada de tensión. «Está construyendo su propio círculo». Ana suspiró, dejando los papeles sobre el escritorio. «Carlos no lo ve. Camila siempre ha sabido cómo hacerle creer que ella es su única salvación. Y ahora, con él debilitado, está aprovechando ese poder como nunca antes». William volvió la mirada hacia ella, sus ojos ahora fríos. «Tía Ana, no podemos dejar que esto siga. Si Camila controla al equipo de asesores, entonces controla a la familia real. Padre no lo ve, pero yo sí, y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras ella manipula esta monarquía». En uno de los pocos momentos en que Carlos se sintió lo bastante fuerte para recibir visitas, William y Ana decidieron actuar. Fueron directamente a Sandringham, donde el rey se recuperaba. La sala de estar, iluminada por la luz natural del mediodía, tenía un aire solemne. Carlos, sentado en un sillón tapizado en terciopelo, parecía más envejecido de lo que realmente era, aunque sus ojos todavía guardaban un leve brillo de esperanza al ver entrar a su hijo y su hermana. «William, Ana», saludó con voz débil pero cálida. «Me alegra verlos». «Padre», comenzó William con un tono prudente pero decidido. «Estamos preocupados por los recientes cambios. El equipo de asesores. ¿Por qué se reemplazó a Sir Edward y a Lady Margaret? Han servido a esta familia durante décadas». Carlos los miró en silencio, su expresión confusa, como si luchara por comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Carlos frunció el ceño. Una sombra de irritación cruzó su rostro, un gesto sutil pero imposible de ignorar. «Camila dice que necesitamos rostros nuevos, ideas frescas», dijo con voz cortante. «Edward ya está envejeciendo y Margaret tal vez necesita descansar. Están exagerando, se preocupan demasiado». Ana no pudo contenerse. Dio un paso hacia adelante, la expresión firme. «Carlos, ¿de verdad no lo ves? Camila está reemplazando a tus aliados más leales con personas que solo le rinden cuentas a ella. Esto no es una renovación, es control». Carlos levantó una mano en el aire, tajante, como queriendo cortar de raíz cualquier réplica. «¡Basta, Ana! No voy a seguir escuchando estas acusaciones. Camila ha estado a mi lado en todo momento, incluso cuando el mundo entero se volvió en mi contra. Estás prejuiciada contra ella y no voy a tolerarlo más». William apretó la mandíbula, conteniendo la frustración que hervía dentro de él. Quería gritar, decirle a su padre que Camila no era la mujer que él creía, pero sabía que ese no era el momento, no aún. «Padre», dijo con un tono más suave, buscando calmar las aguas, «solo queremos lo mejor para la familia real. Solo queremos asegurarnos de que estés protegido.
Carlos les ofreció una sonrisa débil, como si quisiera tranquilizarlos sin realmente cambiar de opinión. Lo sé, William, pero confío en Camila. Es la única que realmente me entiende. Cuando William y Anna salieron de Sandringham, el cielo se teñía de rojo con los últimos rayos del atardecer, que bañaban suavemente el sendero hacia las puertas del palacio. Era una escena serena, casi poética, pero el silencio entre ambos hablaba más que cualquier palabra. Ana se volvió hacia su sobrino, su voz firme, decidida. No podemos detenernos aquí. Si Carlos no quiere escuchar, tendremos que investigar por nuestra cuenta. Camila está tramando algo, y no voy a permitir que convierta este palacio en una fachada para sus ambiciones. William asintió, y sus ojos ardían con una resolución silenciosa. Estoy contigo, tía Ana. Vamos a descubrir la verdad. Mientras tanto, el aire en el palacio de Buckingham parecía calmo, demasiado calmo. Una tranquilidad engañosa, como si los muros de mármol contuvieran la respiración ante las corrientes subterráneas que comenzaban a agitarlo todo. El rey Carlos III seguía recuperándose, cada vez más ausente de la vida pública. Y ese vacío, ese espacio que antes ocupaba su presencia, fue llenado con rapidez y precisión por Camila, ahora reina consorte, pero cada vez más reina de facto. En la penumbra de su despacho privado en Clarence House, Camila se encontraba sentada ante un antiguo escritorio de roble. Sobre la superficie, un dossier confidencial abierto y una taza de té frío olvidada hacía horas. Junto a ellos, un pequeño grabador, discreto, pero estratégicamente colocado. Era su herramienta para registrar reuniones de alto nivel, conversaciones aparentemente inofensivas que, en realidad, escondían datos capaces de alterar el destino de toda la familia real. Camila leía cada línea del documento con la atención de una cazadora. Su mirada, fría y enfocada, escaneaba cifras, nombres, fechas. Ella no solo había reemplazado a los asesores de confianza de Carlos, con el tiempo había expandido sus redes, colocándose en el centro de una estructura de poder cuidadosamente construida. La prensa, ese arma filosa de la era moderna, también estaba bajo su control. A través de un grupo selecto de periodistas y expertos en relaciones públicas, Camila modelaba la imagen pública de la familia real. Artículos que la retrataban como una reina dedicada y solidaria llenaban los titulares, mientras que las preocupaciones por la frágil salud de Carlos se suavizaban, redirigiendo la atención hacia sus iniciativas benéficas. Pero detrás de esas campañas, llenas de brillo y empatía, Camila avanzaba con paso silencioso. Su verdadera estrategia era mantener el poder, controlando los secretos más sensibles de la casa real. En una reunión discreta, en una lujosa suite de un hotel en Mayfair, Camila se encontró con un pequeño grupo al que llamaba sus asociados. No eran rostros conocidos en palacio, sino figuras poderosas que operaban desde las sombras. Un abogado especializado en finanzas internacionales, una exfuncionaria del área de comunicaciones del gobierno y un experto en tecnología capaz de penetrar sistemas que ni los asesores de Carlos conocían. Necesito asegurarme de que cada decisión importante pase por mí, dijo Camila con voz baja pero firme. Su Majestad no está en su mejor momento. Yo seré quien mantenga este barco a flote. El abogado, un hombre de mediana edad con cabello entrecano, le deslizó un informe confidencial. Este es el informe sobre los fondos de reserva de la familia real. Según tus instrucciones, movimos una parte a cuentas offshore. Son imposibles de rastrear, salvo que alguien sepa exactamente dónde buscar. Camila asintió, una leve sonrisa curvando sus labios. Perfecto. ¿Y los medios? ¿Manejaron las historias indeseadas sobre la salud de Carlos?
La jefa del equipo de relaciones públicas, una mujer rubia de cabello recogido con rigidez, intervino con seguridad. Está hecho, señora. Cerramos acuerdos con los principales medios para que se enfoquen en sus proyectos de caridad. Los rumores sobre el rey serán reemplazados por narrativas más positivas. Camila se mostró satisfecha, pero su mirada seguía afilada como una daga. ¿Y los otros en palacio? Ana y William están husmeando. El experto en tecnología, un joven de contextura delgada y gafas redondas, respondió de inmediato. Hemos detectado correos entre la princesa Ana y algunos antiguos asesores. Están intentando investigar los cambios en el equipo, pero ya configuré un sistema de monitoreo. Si avanzan más, usted será la primera en saberlo. Camila tamborileó los dedos sobre la superficie del escritorio, pensativa. Bien, asegúrate de que no haya errores. Ana puede ser obstinada, pero William, él es el verdadero peligro. No dejes que arruinen lo que hemos construido. Mientras tanto, en Highgrove House, William estaba sentado en la biblioteca. Frente a él, la luz azulada de una pantalla iluminaba su rostro concentrado. Frente a él, en la pantalla del portátil, estaban los correos electrónicos que había conseguido a través de una fuente de confianza, uno de los antiguos asesores que Camila había obligado a abandonar discretamente su puesto. William los leyó con atención, línea por línea. En ellos se revelaban fragmentos de un plan mucho más complejo de lo que imaginaba, transferencias de dinero inusuales, reuniones no registradas oficialmente y nombres desconocidos con acceso a documentos confidenciales de la familia real. Está jugando un juego peligroso, murmuró William entre dientes, mientras su mano se aferraba con fuerza al respaldo de la silla. En ese momento, Ana entró en la habitación, con una taza de té caliente entre las manos, pero su rostro delataba una preocupación difícil de disimular. ¿Qué encontraste, William?, preguntó, su voz firme y serena, pero con una tensión contenida. William giró el portátil hacia ella, señalando con el dedo la pantalla. «Mira esto. Camila no solo está reemplazando asesores, está tomando el control de las finanzas de la familia real. Hay transferencias a cuentas en el extranjero, y todo sin la aprobación de papá». Señaló luego otro correo, más corto, pero aún más inquietante. «Y esto», añadió, «es una reunión que mantuvo con personas ajenas al equipo oficial. No sé quiénes son, pero voy a averiguarlo». La realidad era clara. Ya no podían confiar en el rey. La enfermedad y el desgaste emocional lo mantenían alejado de los asuntos de fondo. Si querían proteger su hogar, debían encontrar pruebas por su cuenta. Mientras tanto, el hombre que debería liderarlos estaba ciego por amor. El invierno había envuelto el palacio de Buckingham en una neblina espesa, como si el aire mismo guardara luto por la soledad del rey Carlos III. En su habitación privada, en Clarence House, el monarca permanecía sentado, solo, con los ojos cansados clavados en una pila interminable de documentos sobre su escritorio. Su salud, aún frágil, era una batalla silenciosa que libraba cada día contra su cuerpo y contra su mente. Sus antiguos asesores, aquellos en quienes había confiado durante décadas, ya no estaban. En su lugar, Camila había colocado a su propio equipo, rostros nuevos, eficientes, pero fríos. Le presentaban informes, le hacían sugerencias, pero Carlos sentía que les faltaba algo que antes era natural: sinceridad. Se sentía como un rey encerrado en su propio palacio, rodeado de desconocidos. Camila, como reina, tenía ahora una presencia dominante. Asistía a reuniones a las que Carlos estaba demasiado débil para ir. Firmaba documentos que él apenas lograba revisar y lo representaba en actos públicos. Su voz, dulce pero firme, resonaba a menudo en sus oídos.
Debes descansar, Carlos. Déjame ocuparme de todo. Lo hago por ti, por la familia real. Y Carlos, agotado, asentía con gratitud. Pero cada vez que ella se alejaba, un vacío creciente se instalaba en su pecho. William, príncipe de Gales, estaba siendo marginado poco a poco. Las reuniones importantes sobre finanzas o estrategias a largo plazo, donde antes tenía voz y voto, ahora se realizaban sin él. Camila se aseguraba de que sus nuevos asesores le informaran directamente a ella, omitiéndolo por completo. En una de las pocas reuniones a las que fue invitado en Palacio, se dio cuenta de inmediato. Estaba allí solo para escuchar, no para participar. Todo está bajo control, Su Alteza, dijo uno de los nuevos asesores con tono educado, pero distante. William no lo conocía. Bajo la mesa, William cerró los puños con fuerza, conteniendo su rabia. Nada de esto era casual. Era el diseño calculado de Camila. La tensión estalló públicamente durante un evento benéfico en la abadía de Westminster. Camila y Ana estaban allí en representación de la familia real. El acto, destinado a recaudar fondos para niños desfavorecidos, debía ser una muestra de unidad, pero Ana, con su carácter directo y sin filtros, sorprendió a todos con un discurso contundente. Durante su intervención, subrayó los valores tradicionales de la monarquía: lealtad, servicio y compromiso con el deber. Pero cada palabra llevaba una segunda lectura, una advertencia velada. La monarquía perdura porque hay quienes anteponen los intereses del reino a cualquier ambición personal, dijo, y su mirada se deslizó fugazmente hacia Camila, sentada en primera fila, con una sonrisa difícil de descifrar. No podemos permitir que esos valores sean corrompidos por nadie. El público aplaudió, pero el ambiente quedó tenso, como una cuerda estirada a punto de romperse. Camila mantuvo la sonrisa, pero su mano apretó con fuerza el clutch de cuero que llevaba. Sus uñas se hundieron en la palma. Tras el evento, en una sala privada, Camila enfrentó a Ana. Su tono era gélido, afilado. Lo hiciste a propósito, ¿verdad, Ana? Estabas atacándome públicamente. Ana no se inmutó. Se irguió con serenidad, su voz firme como siempre. Solo dije la verdad, Camila. La familia real no es un terreno de juego para planes personales. Si te sentiste atacada, tal vez deberías mirar dentro de ti. Camila esbozó una sonrisa lenta, pero sus ojos brillaban con una amenaza latente. Ten cuidado, Ana. Puede que seas la hermana de Carlos, pero no tienes ningún derecho a juzgarme. Yo soy la reina y haré lo que sea necesario para protegerlo. Ana no respondió. Tan solo le lanzó a Camila una mirada cargada de desprecio antes de girarse y marcharse, dejando tras de sí un silencio denso como el hielo. Pero en su interior lo tenía claro. Esta guerra apenas comenzaba. El invierno de 2025 en Clarence House era más gélido que nunca, y no solo por el viento helado que se colaba por los pasillos de mármol. Un frío más profundo, invisible pero punzante, se había instalado en el corazón del rey Carlos. Durante los meses en los que se le había obligado a descansar para su recuperación, tuvo tiempo para reflexionar. Y en ese espacio de silencio, las dudas que Ana y William habían sembrado lentamente comenzaron a echar raíces. Camila, quien antes era su único refugio en la tormenta, ahora le parecía lejana. Su presencia en cada decisión, desde las finanzas hasta las apariciones en medios, ya no le daba seguridad. Al contrario, despertaba en él una inquietud sutil pero creciente, como un presagio que no podía ignorar. En una sala de reuniones privada, dentro de Clarence House, bajo la luz cálida de una lámpara de cristal,
que colgaba sobre una mesa de roble pulido, Carlos se sentó frente a Camila. Él mismo había convocado ese encuentro, con un propósito claro: poner límites al poder que ella estaba acumulando. Sobre la mesa descansaba un expediente que William le había enviado en secreto: pruebas de transferencias sospechosas de dinero y reuniones celebradas fuera de la agenda oficial. Aunque su cuerpo seguía débil, Carlos mantenía la dignidad de un rey. Con gesto decidido, empujó el expediente hacia Camila. Camila, empezó, su voz baja, pero firme. Tenemos que hablar de lo que está ocurriendo, de los cambios en el equipo de asesores, de decisiones de las que no he sido informado. Empiezo a preguntarme si todo esto es realmente necesario. Camila, vestida con un elegante traje de seda gris plateado, se irguió levemente en su asiento. En sus ojos apareció un destello de cautela. Forzó una sonrisa, pero no tenía la calidez de siempre. «Carlos, ¿de qué estás hablando?», respondió con un tono suave, aunque a la defensiva. «Todo lo que he hecho ha sido para protegerte, para mantener a salvo a la familia real mientras tú estabas enfermo. Siempre he pensado primero en ti». Carlos negó lentamente con la cabeza. Su mirada no se apartaba de ella, como si buscara desesperadamente a la mujer en quien alguna vez confió sin reservas. Entonces, ¿por qué no me informaron de los movimientos de dinero al extranjero? ¿Por qué se me excluyó de reuniones clave? Camila, si realmente me amas, si de verdad haces todo esto por mí, ¿por qué necesitas controlarlo todo? Sus palabras cayeron pesadamente en la sala, como una piedra en un lago en calma. El impacto fue inmediato. Camila se puso de pie de golpe, sus manos apretadas en puños. Su máscara de compostura empezó a resquebrajarse. «¡Amarte!», casi gritó, su voz temblando de rabia contenida. «¿De verdad crees que vine a ti por amor? Eso fue tu ilusión, Carlos. Yo vine por poder. Y ahora, ese poder ya es mío». Sus palabras atravesaron el corazón de Carlos como una daga. Se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, incapaz de asimilar lo que acababa de oír. El silencio se apoderó de la sala, roto únicamente por el lento tic-tac de un antiguo reloj en la pared. El aliento del rey se volvió pesado, como si el mundo a su alrededor empezara a desmoronarse. La mujer que había amado, protegido y defendido del juicio del mundo, ahora le revelaba una verdad despiadada. Todo había sido una representación cuidadosamente planeada. «Camila», susurró Carlos, con la voz quebrada, «todos esos años, todo lo que vivimos juntos, ¿me estás diciendo que fue solo una ilusión mía?». Camila, dándose cuenta de que había hablado más de la cuenta, intentó recuperar el control, pero el dolor que veía en los ojos de Carlos le impidió retractarse. Se giró. Sus manos le temblaban visiblemente. «Tú querías la verdad, Carlos. Pues aquí la tienes. Hice todo lo que estuvo en mis manos para mantener a esta familia real en pie, para protegerte de presiones que tú ya no podías soportar. He sacrificado más de lo que imaginas. Pero el amor no fue suficiente para mantenerme a tu lado durante todos esos años». Carlos permaneció quieto, mirando por la ventana. La nieve caía en silencio, cubriendo lentamente los jardines, como si el mundo quisiera apagar todo ruido y consolar su alma herida. Un dolor profundo lo envolvía, no solo por la traición de Camila, sino por no haber querido ver la verdad antes. Las advertencias de Ana y William, que había rechazado por considerarlas simples prejuicios, ahora se presentaban ante él con una claridad devastadora. Había permitido que Camila construyera un imperio dentro de la familia real, y ahora ya no sabía cómo recuperar lo que había perdido. Camila se acercó unos pasos, su voz ahora más suave.
aunque firme. «Carlos, no puedes cambiar lo que ya ha pasado. He hecho lo necesario para protegernos, para proteger la corona. Me necesitas más que nunca». Pero Carlos no respondió. Solo la miró, con una mezcla de decepción y dolor que no podía expresar con palabras. Camila salió de la habitación, dejándolo solo en la oscuridad. Allí, rodeado de sombras, Carlos tuvo que aceptar la verdad más dura de todas. La mujer que había amado nunca le perteneció realmente. Carlos inclinó la cabeza, con las manos temblorosas aferradas al expediente que había utilizado para enfrentar a Camila. Esos documentos, llenos de cifras, informes sobre transferencias a cuentas en el extranjero y reuniones ocultas, no eran simples papeles. Eran pruebas contundentes de su manipulación. Sin embargo, lo que sentía no era ira, era algo más profundo, más desgarrador, un dolor que le partía el alma, como si su propio corazón hubiera sido destrozado desde dentro. Había confiado en Camila, no solo le había entregado su amor, sino también su fe en el porvenir de la familia real. La había convertido en el pilar de su reinado, en la voz que guiaba sus decisiones, y ahora comprendía, con una claridad dolorosa, cuán gravemente se había equivocado. Se levantó con lentitud, casi arrastrando los pies, y caminó hasta la ventana. Observó en silencio el jardín cubierto por un manto blanco de nieve, como si el mundo exterior reflejara su vacío interior. Se preguntó si todavía había tiempo para cambiar el rumbo, si podía recuperar el control que Camila había ido acaparando con tanta astucia. Pero su razón le decía que era casi imposible, porque Camila no solo había tenido su corazón todos esos años, también poseía secretos que podrían hacer tambalear los cimientos de la monarquía. Conocía la existencia de los fondos de reserva de la familia real, cuentas ocultas, creadas para asegurar la estabilidad financiera en tiempos difíciles. Guardaba documentos confidenciales sobre alianzas políticas y acuerdos encubiertos con figuras poderosas, tanto dentro como fuera del país. Y lo más peligroso, había construido una red leal de aliados, asesores recientes, contactos influyentes en los medios, antiguos confidentes, todos preparados para defenderla a cualquier precio. Derrocar a Camila no era una simple decisión personal, era abrir la puerta a una tormenta mediática que podría destrozar la ya frágil imagen de la corona, marcada por escándalos del pasado. Los tabloides no tardarían en resucitar cada detalle, desde el triángulo amoroso con Diana hasta los secretos financieros que Camila controlaba con mano firme. Y el pueblo británico, que aún guardaba a Diana en lo más alto de su corazón como un símbolo de luz y compasión, jamás perdonaría a Carlos si permitía que la monarquía se hundiera en el caos. Y Camila lo sabía. Ella había transformado su posición en una fortaleza inexpugnable. Carlos se dejó caer lentamente en su sillón, se cubrió el rostro con las manos, la cabeza gacha, como si el peso de sus errores lo aplastara. «¿Qué he hecho mal?», susurró, con una voz apenas audible, perdida en la quietud de la sala. Entonces, como una ráfaga del pasado, la imagen de Diana cruzó su mente, su sonrisa luminosa, sus ojos llenos de amor y de dolor. La había fallado a ella, y ahora también se había fallado a sí mismo, porque Camila no solo había manipulado el poder, había jugado con sus emociones más íntimas, convirtiéndolo poco a poco en una marioneta. Carlos sabía que no podía derribar a Camila sin poner en riesgo el reino que había jurado proteger. Pero en medio de la soledad, una chispa se encendió en su interior. Tal vez él no podría hacerlo solo, pero William y Ana sí. En Sandringham House, el rey Carlos
Estaba sentado en su sillón de siempre. Su rostro reflejaba los estragos de la enfermedad y el peso del sufrimiento, pero en su mirada había algo nuevo, una claridad que hacía mucho no se veía. Frente a él estaban el príncipe William y la princesa Anna. Los había hecho llamar después de una noche interminable, en la que había luchado consigo mismo, enfrentando la verdad amarga sobre Camila y sobre sus propios errores. Carlos inspiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos entrelazadas. William, Ana, comenzó, con voz baja, vacilante, pero decidida. Me equivoqué. Fui ciego ante lo que Camila estaba haciendo. Ignoré sus advertencias. Y lo siento. Inclinó la cabeza con humildad, un gesto inusual en un rey, como si quisiera liberar su alma de la carga del orgullo y del autoengaño. William, que estaba de pie junto a la chimenea, sintió que algo se le encogía por dentro. Había esperado este momento durante mucho tiempo, pero no imaginó que llegaría acompañado de tanto dolor. Se acercó a su padre, se arrodilló ante él y tomó sus manos. «Padre, no te culpo», dijo, con voz firme pero cargada de emoción. «Solo me alegra que ahora lo veas claro. Aún tenemos tiempo para arreglar esto». Ana, siempre pragmática y con la templanza que la caracterizaba, asintió con decisión, aunque su mirada seguía aguda como una espada. «Carlos, has visto el verdadero rostro de Camila. Pero no podemos dejarnos llevar por las emociones. Ella controla demasiado. Las finanzas, los vínculos políticos, la prensa. Necesitamos un plan y actuar con rapidez». Carlos levantó la vista hacia sus hijos. Sus ojos eran los de un hombre derrotado, pero también los de un padre decidido. «No sé si tengo la fuerza para enfrentarla», confesó, con la voz entrecortada, «pero no permitiré que el trono ni el legado de nuestra familia caigan en manos de Camila. William, Ana, necesito que me ayuden a recuperar lo que hemos perdido». William se puso de pie, con la mirada encendida de determinación. «Padre, te lo juro, no permitiré que Camila siga manipulando a nuestra familia. Haré todo lo necesario para protegerte y para proteger la corona». Sin perder tiempo, William se movió con decisión. La emoción era fuerte, pero no entorpecía su paso. En Highgrove House, en una biblioteca aislada del ala norte, reunió a un pequeño grupo de veteranos leales que habían sido desplazados por Camila. Sir Edward Langley, consejero financiero de cabello plateado y mente afilada, aportaba un conocimiento profundo de las reservas reales. Lady Margaret Voss, antigua jefa de actividades benéficas, aún conservaba su prestigio y una valiosa red internacional de contactos. Junto a ellos, otros que habían servido a Carlos con fidelidad inquebrantable, volvieron a ocupar su lugar en la causa. Ana, siempre firme, se mantuvo al lado de William, aportando experiencia, prudencia y una estrategia implacable. Tras formar una alianza secreta con Ana y antiguos aliados de su padre, el príncipe William se preparaba para una lucha silenciosa pero decisiva contra el poder oculto de Camila. En una habitación cálida, pero cargada de tensión, William desplegó cuidadosamente las pruebas que había conseguido reunir: correos electrónicos revelando transferencias irregulares, listas detalladas de los nuevos asesores de Camila, informes sobre reuniones secretas. Cada documento era una pieza más del rompecabezas, una evidencia del plan meticulosamente orquestado por Camila para dominar no solo a Carlos, sino al futuro mismo de la monarquía británica. Hablaba con una determinación firme, los ojos encendidos por la convicción. No era solo una batalla por su padre, decía, sino por la supervivencia de la institución que representaban. Los presentes, conscientes del riesgo, acordaron actuar con la máxima discreción,
Sabían que cualquier error podía despertar las sospechas de Camila y hacer fracasar toda la operación. Fue entonces cuando el plan comenzó a tomar forma. William contactó con un periodista de confianza, alguien que había trabajado estrechamente con Diana y tenía experiencia sacando a la luz los secretos más oscuros del poder. Le pidió que preparara una campaña mediática, pero solo cuando contaran con pruebas absolutas, imposibles de negar. Sir Edward Langley propuso rastrear los fondos de Camila en paraísos fiscales, utilizando su red de contactos en el mundo financiero para seguir el rastro del dinero. Por su parte, Lady Margaret se puso en contacto con diversas organizaciones benéficas que alguna vez habían colaborado con la familia real, en busca de movimientos sospechosos o donaciones desviadas. Ana, con su autoridad natural y su sabiduría ganada con los años, se encargó de acercarse a otros miembros de la realeza, convenciendo uno a uno para que se alinearan con William y Carlos en esta lucha silenciosa. Cada paso se daba con extremo sigilo. Sabían que Camila no solo era poderosa, sino astuta, capaz de anticipar movimientos y neutralizarlos con rapidez. Un solo desliz podría provocar una catástrofe mediática y hundir para siempre la credibilidad de la corona, pero William no se detenía. Trabajaba incansablemente, hasta altas horas de la madrugada, revisando documentos, intercambiando mensajes con Ana por canales cifrados y asegurándose de mantener viva la esperanza en el corazón de su padre. Mientras tanto, en Clarence House, Camila se mantenía confiada, convencida de que tenía todo bajo control. Sentada en su despacho, leía los informes de sus leales asesores sin sospechar que una red de resistencia comenzaba a crecer a sus espaldas. En su caja fuerte, el USB que contenía los secretos más comprometedores de la familia real descansaba como su escudo impenetrable. Pero, en lo profundo de su alma, empezaba a surgir una inquietud, miradas extrañas, el silencio inusual de William, el cambio sutil en la actitud de Carlos, pequeñas señales que insinuaban que algo se estaba gestando, aunque aún no podía verlo con claridad. En Sandringham, Carlos yacía en su cama, los ojos fijos en la ventana donde la nieve caía lentamente. Su cuerpo estaba débil, pero su mente más lúcida que nunca. Pensaba en William, en Ana y en todos los que estaban luchando por proteger su legado. Sabía que tal vez no tendría la fuerza para enfrentarse directamente a Camila, pero confiaba en su hijo y en su hermana. En la penumbra de su habitación, Carlos susurró una oración, una plegaria silenciosa, deseando que ellos lograran lo que él no pudo. Y mientras el palacio dormía, en sus fríos pasillos se tejía la red que buscaba salvar a la corona. Cada paso, cada nueva prueba, abría el camino hacia la verdad. La batalla por el trono había comenzado, y aunque el camino era peligroso, William avanzaba con la fe inquebrantable de que la familia real no caería. Camila no ganaría. ¿Qué opinas tú de esta historia? ¿Crees que William logrará recuperar el control de la corona? Si te ha intrigado este relato, no olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para seguir descubriendo los secretos más oscuros de la realeza británica.